La humanidad ha vivido con fenómenos que van más allá de su comprensión, de su razonamiento. Sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida al volumen 29 de Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. ¿Ha visto usted un fantasma? ¿Ha vivido alguna experiencia sobrenatural? Comuníquese con nosotros, teléfono en cabina 633-120-3133, para que nos comparta sus historias y relatos sobrenaturales. Repetimos nuevamente nuestra línea telefónica 633-120-3133. En los controles de cabina, el encargado de la postproducción y masterización de este programa, el ingeniero Gerardo Romero. Transmitimos desde Agua Prieta, Sonora, para todo el mundo a través de iVoox, Facebook, Spotify, TikTok y YouTube. También puede escucharnos directamente en nuestra página web www.rafaeloseguera.com.mx. Todos los viernes estrenamos programa. Sea pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Y como es una tradición, ahora nos enlazamos directamente con el maestro de los misterios hasta Salamanca, Guanajuato, Eulogio Soto Mae. Adelante, Eulogio, con tu reporte. Hola, ¿qué tal, mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes, conductor del interesante programa radiofónico Adimensional de Agua Prieta, Sonora, para el cual tengo este interesante caso de nota roja de mucho impacto social en su momento, que hemos denominado la caja maldita de ahorros. Cito, en Salamanca, Guanajuato. Pues bien, de acuerdo a la historia de este caso que conmocionó a amplio sector de Guanajuato y dejó en la miseria a los inversores que conformaron esta caja de ahorros, fue el 14 de diciembre de 1989 cuando trascendió la desaparición del titular de esta asociación, Arturo Peraldes Rodríguez, cuando salió de su centro de trabajo en la refinería Antonio M. Amor de Petróleos Mexicanos en Salamanca, donde laboraba en el departamento de contraincendio. Desde ese momento en que se corrió la noticia, miles de trabajadores de la paraestatal se comunicaban entre sí para saber más del tema y una gran preocupación los invadía, pues en este mes decembrino recibirían sus participaciones y lo que se hubiera generado en ganancias netas, ya que este hombre daba el 15% de interés mensual por su ahorro. Y así, después de una noche tormentosa, trascendió que había sido localizado en el camino a una ranchería llamada Cárdenas, antes del cruce del paso a desnivel de la unidad ferroviaria, ya sin vida en el interior de su automóvil, o sea, el día 15 de diciembre, lo que alertó a todos los ahorradores del sistema petrolero y foráneos de otros municipios que, atraídos por el interés que pagaba, llegaban con grandes cantidades de dinero para ser aceptados en esta caja de ahorros. Lo que vino después fue una verdadera debacle para las autoridades y los afectados, que la verdad era penoso ver cada cual buscaba una solución rápida, pues su dinero y patrimonio estaban en fuego, pues muchas personas invirtieron hasta el último centavo, otros vendieron posiciones con tal de generar más ganancia en su inversión en esta caja que arrastró a la desgracia a la gente.
Las autoridades dijeron en su inicio que había sido un suicidio y posteriormente que lo habían ultimado. Y así pasó el tiempo entre denuncias y averiguaciones. Y la pregunta que a todos les interesaba era: ¿dónde quedó el dinero que los Perales tenían ya en su poder para entregar a los inversores y que sumaban los 150,000 millones de pesos de antes, según la contabilidad recabada? Algunos afectados metieron demanda por vía civil y otros por la vía penal, y de esta manera se dijo en principio que solo les darían el 10% de su inversión a los de la demanda civil, pero después de que la estaban entregando, surgió una nueva resolución. Dijeron que había sido un error, pues se les debería de proporcionar a los de la demanda penal, y conminaron a los que hubieran recibido su 10% a devolver la cantidad. Nadie hizo caso a la autoridad y la vida siguió su curso hasta que quedó en el pasado, pues la ambición de la gente en incrementar su fortuna de manera fácil a veces resulta contraproducente, como en este caso de la Caja de Ahorros Maldita de Salamanca, Guanajuato. Pues bien, mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes, esta es la nota de esta noche. 150,000 millones de pesos, es un dineral, Eulogio. Efectivamente, pero este hombre logró atraer y ganarse la confianza de muchísima gente que metió cantidades exorbitantes, como no te imaginas, que algunos llegaron a los 1,000 millones de pesos en su momento. Entonces, pues al desaparecer esto, el dinero pues nunca se vio, nunca fue encontrado, y lo único que recaudaron fueron los seguros de vida que tenían contratados esta familia, y con base a ese dinero que recuperaron de los seguros de vida, se logró dar un pequeño porcentaje de la inversión, el 10% nada más. Entonces esto ocasionó, pues ahora sí, que a través del tiempo que ha transcurrido, ya mucha gente no quiere tocar el tema acerca de esto. Y yo, pues vemos esta situación, la vivimos, estuvimos al pendiente de esta noticia, y bueno, conocimos casos verdaderamente dolorosos, tristes, dolorosos y muy fuertes. Te voy a comentar el caso de un campesino que dice que se pasó 8 días tratando de localizar a este señor. A las afueras del trabajo, en la puerta de la refinería, se la pasaba allí, se iba al sindicato, iba a su domicilio de este señor, porque era muy ampliamente conocido, era un mago de las finanzas, se decía. Y entonces me platicó su caso, y de veras que fue muy triste, porque el hombre se ponía de todos colores y cambiaba su rictus del rostro, y me dijo él que se pasó 8 días buscando a este hombre, y cuando lo encontró fue a principios del mes de octubre. Lo encontró saliendo del sindicato petrolero, y él lo vio y se le acercó y le pidió que manejara su dinero. Este hombre, no sé, llevaba el dinero en una maleta, y yo le pregunté cuánto llevaba allí en esa maleta, cuánto había llevado. Resulta que él metió 400 millones de pesos, porque vendió sus tierras, su tractor, sus casas, en donde vivía, con tal de meter la inversión. Y este hombre, con un papelito, nada más una hoja de una libreta de taquigrafía, allí le había puesto lo que era y a partir de cuándo iba a empezar a recibir el interés del 15% de su inversión. Entonces, este tipo de casos son sorprendentes en realidad, y esa historia de la Caja de Ahorros Perales, como se le conoció, pues fue ampliamente conocida a nivel nacional, y bueno, de eso en este momento así no se quiere recordar nada de eso. Fue algo muy muy cruel para esa gente. ¿Cuál era el nombre de la persona ultimada, el mago de las finanzas? Arturo Perales Rodríguez. ¿Sabes que suena como a
como si hubiera sido una especie de secuestro, ¿no? Algo así. No sabemos, el chiste está en que fue una situación muy crítica. Te voy a comentar otro pedacito de lo que yo recabé en ese tiempo. Hubo una persona que dijo que él fue en el mes de octubre, a principios de octubre, porque él era el encargado de recaudar el dinero de un departamento dentro de Pemex. Entonces, él dice que él llegó a principios de octubre y pasó a su casa porque eran de confianza con él, eran de los que le recaudaban el dinero y se lo entregaban al mago de las finanzas. Entonces, dice él que tenía un comedor de 12 sillas, este hombre en su hogar, y estaba tapizado de billetes de mucho dinero, eran como 35 centímetros de altura, de todos billetes en todo el comedor. Y entonces él le dijo que le diera un adelanto para que le llevara a los trabajadores para que hicieran el enganche de sus autos. Acuérdate que iba a ser el mes de diciembre. Entonces le dijo él que no podía agarrar nada de ese dinero que tenía en el comedor, pero que se llevara un costal que tenía allí 14 millones de pesos y que les diera un adelanto a los muchachos para llévate ese costalito, ¿no? O sea. Sí, y bueno, lo que él me comentó, al final de cuentas dice que sintió algo de temor llevarse esa cantidad y que prefirió no llevárselo. Queda en la duda muchas cosas, pero así fue el caso Perales en Salamanca, donde, te digo, muchas personas perdieron todo, porque hubo gente que vendió su plaza en Pemex, hubo gente que hizo negociaciones con tal de invertir. ¿Por qué? Porque entregaba el 15% mensual, ¿sí? Entonces, de 1,000 pesos eran 150,000 pesos, creo, no recuerdo, pero era una cantidad más alta que la que pagaban los bancos, que daban un 3%, un 5% máximo. Entonces un 15%, y entonces pues atrajo la atención de muchísima gente. Yo todavía tengo por ahí las listas de todos los que invirtieron ahí, la cantidad y el monto que iban a obtener. Entonces es parte de una historia que se vivió aquí en Salamanca, Guanajuato, y causó un gran impacto social. ¿En qué época fue este caso, Eulogio? Fue en el mes de diciembre de 1989. ¿Un crimen sin resolver, Eulogio? Pues sí. Un misterio y un crimen sin resolver. Un misterio que quedó sin resolver, exactamente. Sí, todo lo que se hizo, y al final de cuentas no hay nada, no hubo nada, y toda la gente, te digo, evita el tema, no quiere ni recordar. Causó una gran afectación, y sobre todo pues a los descendientes también de esas personas que metieron su dinero. Y lo perdieron todo. Todo. Como siempre, Eulogio, muy completo tu reporte. Una historia realmente pues impactante, ¿no? Y de cómo la complejidad y a veces la confianza del manejo del dinero y cómo puede tener desenlaces funestos. Así es. Gracias, Eulogio. Gracias a ti y hasta luego. Hasta luego. Estamos en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Ya llegó y ya está aquí Jesús Cheno. ¿Qué onda, mi Cheno? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Hola, Cheno, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer. Igualmente. Estamos aquí en Adimensional. De nueva cuenta con nosotros Lali. Bienvenida, Lali, aquí en Adimensional. Un programa muy padre el de la semana pasada. Muy interesante lo del encapuchado, las historias de Artemisa Lascano. Y otra vez te tenemos aquí en el programa. Muchísimas gracias, Lali. Y Cheno, pues que el programa pasado estuvo bien serio, Cheno. El programa pasado, Cheno, estuvo bien serio, pero hoy sí viene con todos los powers. Cheno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? A ver, ¿qué tema nos traes hoy para Dimensional? Pues de un crimen muy atroz que pasó aquí en Nueva Prieta. Un hijo mata a sus padres y a sus hermanos. A ver, y nunca se ha arrepentido.
Y hasta la fecha. Y no se arrepintió ni remató a su madre. Todavía de pilón. A ver, espérame, que vas muy recio, Cheno. Nos vas a hablar acerca de un crimen. Un crimen. Es una historia no es una historia paranormal, es una historia de crimen. Ujú. Perfecto, una historia de crimen. Un hijo mata A sus padres. ¿A sus padres? Y a sus hermanos. y a sus hermanos. Y a su padre la remata. ¿Sabes, Lali, de qué me estoy acordando? ¿De qué? Amityville, la casa de Amityville. Inclusive le han hecho películas de un chico que mata a su papá, a su mamá y a sus hermanos con una retrocarga. Fue un hecho que ocurrió en la década de si más no me equivoco, fue en los 70. Se le conoce como el caso de Amityville. Supuestamente este chico, ante el juez, su defensa fue que el demonio le ordenó que sí cometiera esos crímenes. Es el caso de Amityville. O sea, ahorita que me estás contando, me remonta al caso de Amityville, pero bueno, a ver, cuéntanos este crimen aquí en Agua Prieta. Esto pasó en 1997, el 16 de noviembre. Este muchacho le pidió permiso a sus papás para ir a una fiesta y no se lo negaron. Entonces, este muchacho también lo invitaron a la misa, que fuera una misa, y tampoco accedió a ir a la misa con ellos. Agarró el carro de su papá y se fue a la calle. Ahí lo capturaron en la calle 8, avenida 44. Ahí agarró el revólver de su papá, llevaba unos guantes negros. Iba acompañado por otro estudiante, por otro joven. Ahí lo paró la policía. Entonces le preguntó por qué traía eso. Y no supo dar explicaciones. Dijo que iba con un trabajo con un amigo para hacer un trabajo de fotografía. Esa fue su excusa. Y resulta que su hermana lo relató, que dijo que no es cierto. A este joven lo paró la policía en una blazer que traía. Y hacerle una revisión corporal, le encontraron una pistola calibre 22 con 328 cartuchos útiles que traía y unos guantes negros. Y le preguntaban por qué traía eso, no supo dar explicaciones. Dijo que iba para tomar fotografías con un amigo. Entonces cuando lo capturaron fue con su hermana. Su hermana lo relató. Dijo que no, que su papá no le habían dado permiso para ir a una fiesta. Y entonces lo invitaron a la misa, tampoco quiso ir. El muchacho ese estaba esperando a sus papás que salieran de la misa. Esperó como a las 10 de la mañana. Confiesa que los mató. Primero mató a su papá, de un balazo en la cabeza por la parte trasera. Después mató a sus hermanos y después le disparó a su mamá también. Ok, a ver, vamos a recapitular un poquito. Entonces, nos estás contando, Cheno, que sus papás lo invitan a misa, él no quiere ir a misa, se queda en casa esperándolos con un revólver. Y cuando sus papás llegan de misa, él los ejecuta. Ok. Ese revólver es el que utilizaba su papá para ir a trabajar, porque hay gente de inmigración. Ok. Agarró un serrucho y tumbó el candado y se robó las armas. Eso fue lo que hizo. O sea, cuando llegan sus papás, desvive a sus padres, desvive a sus hermanos, y él agarra las armas y se va. Y es cuando la policía lo detiene. Lo detiene en la calle 8, avenida 44, por alta velocidad que traía una alta velocidad, y le tocó revisión. Fue cuando descubrió las armas. Ok. Y fue con la excusa que iba con un amigo a hacer una tarea, a hacer un trabajo de fotografía. Pues no le creyeron tampoco, ¿no? Este caso tú lo cubriste como periodista, Cheno. Sí, aquí lo cubrí, aquí en Agua Prieta. A ver, cuéntanos, danos una relatoría de los hechos. ¿Tú dónde estabas? ¿Cómo te llega a ti, no sé, tu fuente? ¿Pasó esto? Me dijo que había un asesinato de una familia y me dio la dirección y yo acudí a esa dirección. Y fue cuando me di cuenta de todos los detalles. Entraste. Y entré al lugar de los hechos y yo tomé la fotografía. Ok, cuando tú llegas al lugar de los hechos, ¿quién está ahí? ¿Que ya está ahí la policía? Estaba ¿O la llegaste hermana, tú primero? porque la hermana fue lo que los descubrió. Cuando la hermana llegó, descubrió los cuerpos. Y la hermana iba con su novio, fue cuando ella descubrió los cuerpos. Ella da el reporte a la policía. Ella da el reporte a la policía y ya la versión de lo que sucedió con su hermano. Entonces, cuando llegas al lugar, ya está la policía ahí. Ya está la policía ahí. Entras a la casa, Cheno, ¿y qué es lo que ves en la casa? Primero veo, la puerta entrar a la puerta, estaba su papá y enseguida estaban sus hermanos. Y en la cocina estaba su mamá. En la puerta cocina estaba su mamá. ¿Cómo fue el orden de las ejecuciones? ¿Cómo se dieron? Primero fue el ¿Llegaron? papá, le dio un tiro en la nuca, por la parte de atrás, y cayó el señor y luego disparó a sus hermanos. Y después fue con su mamá y le disparó en la cocina. Así fueron los hechos. Y la mamá tuvo un movimiento y la remató. El muchacho ya se iba a ir. Agarró el carro, su papá se iba a ir y escuchó el ruido de su mamá y fue y la remató en la pura cara. O sea, remató a su madre. Y la señora la agarró los pies y le metió todo el pantalón blanco que traía el muchacho. El muchacho todavía se cambió y se quitó esa ropa. Según el muchacho le iba a tirar en el basurero municipal con arma. Iba a tirar las cosas.
Ok, o sea, cuando él iba a deshacerse de las evidencias del crimen. Uh-huh. Y pues no lo logró. Entonces tú llegas ahí, ves los cuerpos, ¿qué pasa después? Pues ahí capturaron al muchacho cuando hace la declaración porque él dijo que él lo mató. Que es el lugar de eso, ¿no? Que él mató a esa persona, a sus papás. Aquí tengo, me permites, como siempre, ¿no, Cheno? Bueno, pues siempre nos presenta casos súper fuertísimos. Y siempre, pues como periodista de más de 30 años de periodismo, ¿sí? No me equivoco. 36 años de periodismo, sí. Bueno, pues cubriste un montón. Tengo en mis manos la publicación de, cito, pues es el Clarín de Agua Prieta, viernes 21 de noviembre del 97. 4 pesos costaba el ejemplar, ya en aquel entonces. Insólita tragedia familiar en Agua Prieta. Mata estudiante a sus padres y hermanos. Subtítulo: no tiene perdón de Dios. Bueno, tú eres de Agua Prieta, Lali. ¿Tú recuerdas yo no soy de aquí. ¿Tú recuerdas este hecho? Me imagino que fue una cosa... Fue un hecho muy perturbador para toda Agua Prieta porque era una familia muy conocida de Agua Prieta. Y muy religiosos. Y exactamente, era una familia muy católica. Los hermanitos de él eran gemelos. Eran gemelos. Entonces, pues sabemos que en las familias cuando hay gemelos llama mucho la atención. Eran muy conocidos todos. La hermana mayor es la que sobrevivió. Se salvó por un milagro porque se retrasó para llegar a la casa. Se retrasó en llegar a la casa porque habían ido a misa. Era un domingo familiar. Un domingo familiar. Y él ya los estaba esperando para ejecutarlos. Sí, pero él no quiso ir a misa y fue cuando abrió el maletín de su papá. Y cuando la policía captura a este individuo, a este sujeto, él en algún momento o sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué lo motivó a él a cometer el crimen? Porque no le dieron permiso para ir a una fiesta. Porque no le dieron permiso para ir a una fiesta. Y también por celo que a sus hermanos les daban todo y a él no. Siempre lo dejaban por lo último. Pasional completamente, Lali. O sea, en el aspecto de lo que involucra no la pasión amorosa, sino las emociones. Un crimen emocional. Podría decir que es un crimen de odio. Un crimen de odio. Es un crimen familiar, ¿no? Es un crimen familiar, pero había mucho rencor en su corazón, en su mente, porque para premeditarlo y ejecutarlo cuando su mamá quedó viva y la termina. La señora está hablando por teléfono para pedir auxilio. Estoy en shock con esta historia. Y se salvaron algunos, se salvó el maestro y otras personas. O sea, iba a matar a más personas. Iba a matar al maestro también. Más que no estaba el maestro en la escuela. Pero ¿cómo supieron eso? Porque él mismo lo dijo. Traía una lista. Traía una lista. Escrita. De puño y letra. Iba a matar a su maestro porque lo reprobó. Iba a matar a su vecino también porque le caía gordo. Válgame. Y un amigo de Naco. Cuando los aguapretenses se disponían a disfrutar de un soleado y aparentemente tranquilo domingo, fueron interrumpidos por una noticia que muchos se negaban a creer. Un joven de 17 años, estudiante de Cebetis 81, había asesinado a balazos a sus padres y a 2 de sus hermanos. 17 años. Ojo, menor de edad. Menor de edad. Para el crimen que cometió, menor de edad. 17 años. Nunca se arrepintió, nunca tuvo miedo, tuvo el vato muy pero tranquilo. ¿por qué? ¿Tú cómo sabes que él nunca se arrepintió? Porque yo estuve en la PJ cuando estaba ahí. Ah, ¿tú estabas ahí? Cuando detuvieron la policía estatal. O sea, ¿tú fuiste testigo? Sí, pues estaba con él, pidió comida y pidió una guitarra y se puso a cantar ahí todavía. O sea, se puso a tocar la guitarra. Dijo que nunca se había arrepentido de lo que si volvía a pasar, lo volvió a hacer, dijo. O sea, así lo dijo textualmente. Ya para las 2 o 3 de la tarde del pasado 16 de noviembre, los habitantes de esta frontera y sus alrededores se estremecían al confirmarse que, omito el nombre, lo omito, completamente lo voy a omitir. Estoy leyendo un periódico de 1997. En aquel entonces la prensa era pues como era, no había brutal. Nada, ¿no? Entonces omito el nombre. Al parecer un joven normal y miembro de la estudiantina de la institución donde cursaba su bachillerato había acabado con la vida de sus padres, nombre del padre,
un hombre sumamente conocido, ya que laboraba en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, su esposa, nombre de la esposa, y sus 2 hermanos, los cuates, de 15 años de edad. Dice textual: los cuerpos ya sin vida fueron descubiertos poco después del mediodía por nombre hija mayor del matrimonio, quien llegó a su casa acompañado de su novio, donde se encontraron con el impresionante cuadro. ¿Tú estuviste ahí, Chano? ¿Tú viste ese cuadro? Pues yo tomé la foto. Dantesco. Y yo, pues tú miraste la foto, doctor. Yo te la enseñé en un momento. Yo te enseñé las fotos y tú las miraste. Es que me has enseñado muchas fotos, Chano, y son fotos, yo te soy bien honesto, o sea, y tú estás aquí de testigo. A mí no me gusta ver las fotos. Digo, no me gusta a mí verlas porque son fotos muy impresionantes. No de este caso, sino de toda tu trayectoria como periodista fuertes, ¿no? Entonces yo la verdad, en ese aspecto sí soy tal vez débil. No me gusta ver ni videos. Yo, por ejemplo, cuando sale un video y que ves inminentemente que va a pasar algo, un accidente, yo le doy. O sea, yo no lo... Y ese fue el único fotógrafo que entró al lugar. Tú fuiste el único fotógrafo que entró al lugar, que documentó. Pasarían no menos de 2 horas cuando la policía municipal interceptó en la calle 8 y avenida 44 la mini Blazer marca Chevrolet de color beige, propiedad de Eloy Ociso, funcionario federal, misma que era conducida a exceso de velocidad y abordada por 2 personas de aspecto joven. Iba con otro estudiante, el muchacho. Y el otro muchacho era... ¿Era su cómplice? No, era su amigo. De hecho, ¿Él no sabía? No sabía lo que había pasado. Nomás le llamó y le dijo, ¿sabes qué? Voy a pasar por ti para ir a hacer unos mandados. Y el joven subió con él y pues, oh sorpresa. Como si nada. Desconocía que viniera armado. Ni idea tenía. No tenía idea de nada. Al ser revisada la guantera del carro, oye, no, pues imagínate. O sea, el amigo pudo también haber sido una víctima, claro. ¿eh? Sí. O sea, pudo haber sido una víctima. Lo salvaron los policías. Si no hubiesen detenido los policías, si oportunamente los policías hubieran hecho ese trabajo de prevención, que yo siempre lo digo, o sea, no se valora el trabajo policial. El trabajo de prevención no se ve porque se previene. Así es. O sea, estás previniendo el crimen, estás previniendo el delito y no se ve. Entonces la gente muchas veces en el tema policíaco se enfoca únicamente en lo negativo, en esto, en lo que se ve, pero todo lo que es en la prevención, porque yo siempre lo digo y lo dije en el programa pasado, todas las historias que aquí se cuentan, los relatos, los sucesos, siempre nos tienen que dejar una reflexión, aprendizaje. Y de hecho, con la detención de los policías, pues, se salvó el maestro. ¿Qué hubiese pasado si los policías no hubiesen hecho su trabajo? Ya iban por el maestro. Si hubieran sumado más muertes. Más víctimas hubieran sido. Por el retraso, pues el maestro se fue después y ya no lo encontraron. El conductor dijo llamarse fulanito de tal. Su acompañante, al ser revisada la guantera del carro, los policías encontraron 2 pistolas calibre 22 tipo escuadra sin tiros en sus respectivos cargadores, 4 cajas que en total contenían 328 tiros útiles, un par de guantes de color café y un tolete. O sea, iba preparado para la guerra. O sea, 328 tiros. Estamos hablando, son cartuchos útiles. Estamos hablando de que llevaba un arma de fuego, cartuchos útiles. ¿Y el tolete para qué? ¿Qué pensaba? Que yo quisiera saber, en la mente de un criminal hay muchas cosas. ¿Torturar? No en sí torturar. ¿El tolete con para un tolete qué? Tú puedes matar a una persona. O sea, ¿el tolete para qué? Un golpe en la cabeza, para... Varios golpes en el cuerpo. Golpear, fracturar. Al principio, pues la persona involucrada quiso despistar a los agentes investigadores de la Policía Judicial del Estado, relatando que había acompañado a sus padres y hermanos a misa dominical y luego de regresar solicitó el carro para ir a efectuar unos trabajos de topografía con unos compañeros de escuela, pero no pudo decir dónde, por lo que cayó en la primera contradicción. Sí, que hay contradicción, pues ya harto salió con su hermana. Su hermana fue lo que le relató, cómo se hicieron los hechos. Esa versión fue echada por tierra
por su hermana, quien aseguró se había negado a asistir a misa como lo hicieron sus padres y hermanos, además de haber sostenido una discusión con los mismos. Finalmente, terminó por confesar que él había sido el autor de los crímenes en venganza porque una noche anterior su padre no le había dado permiso para ir a una fiesta. O sea, digo, no creo que este haya sido el móvil, ¿no? Era algo que ya estaba contenido de mucho tiempo atrás. La mente del criminal funciona así. El criminal nace siendo criminal, pero hay un detonante. Aquí el detonante que fue que no le dieron permiso y se enojó. Sí, porque le pudieron haber dado permiso, pero tarde o temprano iba a haber otro detonante. Cualquier tipo de detonante. La preferencia lo que tenía con sus hermanos, no con él, no. Porque a los hermanos le compraban ropa, muchas cosas y casi no. O sea, él se sentía como lo hacían menos. Se sentía como excluido, sí, ¿no? lo hacían menos. Probablemente bueno, el pretexto. Él en su emoción. En su emoción. Uh-huh. El pretexto que él ponía. Puede haber miles de situaciones, pero el detonante principal aquí fue ambas cosas. Le negaron el permiso y él, obviamente que sobrepuso, prefieren a mis hermanos. Eso es lo que él utilizaba para justificar el acto criminal. Era su justificación. Y puede tener mucho coraje. Sin señales de arrepentimiento, narró con lujo de detalles cómo preparó los asesinatos y la forma en que llevó a cabo sus premeditados planes de desquite. Bien habías dicho tú que fue premeditado, ¿no? Sí. Y tiene todas las agravantes, ¿no? Premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Así es. Y tenía 17 años. Lo planificó totalmente. Buscó el momento para hacerlo. Cómo preparar todo cuando la familia acudió a misa. En ese tiempo él preparó desde sacar el arma o las armas, los cartuchos y conseguir las llaves del carro para después fugarse en el carro. Todo eso él ya lo traía, no creo que en el instante, obviamente ya lo traía planeado, nomás lo fue ejecutando. Precisó que cuando sus padres y hermanos se fueron a cumplir con sus deberes religiosos a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, lo primero que hizo fue ponerse unos guantes negros. Después, con un serrucho, violentó el candado de la maleta donde su padre guardaba las dos armas. Bien nos acabas de decir ahorita lo del serrucho. Cuando comentaste el serrucho, como que medio me perdí, pero ya, o sea, todo bien planeado. Sí, porque su papá en una maleta negra guardaba las armas ahí. Sí, dice que utilizaba en el desempeño de su trabajo y tranquilamente se puso a esperar a sus padres y hermanos, quienes arribaron a la residencia familiar alrededor de las 10 de la mañana, sin imaginar cómo acabarían sus vidas. Estuvo esperando ahí. Sí, esperó a que salieran de misa para... Como un cazador espera, ¿no? Así es. A una presa. Cuando va de cacería, pues estuvo ahí esperando todo esto, ¿no? Al primero que le disparó por detrás de la cabeza a quemarropa fue a su padre, para segundos después hacer lo mismo con su hermano, siguiendo con su mamá y por último con su otro hermano. Aquí omito los nombres porque aquí están los nombres. Posteriormente, con calma, sacó de la bolsa trasera del pantalón de su progenitor muerto las llaves de la mini blazer y la billetera para salir del domicilio con mucha sangre fría. Sí, bastante frío. Con muchas. ¿Qué recuerdas de esa época, Lali, aquí en Agua Prieta, cuando sucedió todo esto? Pues ¿Cómo en el recuerdas 97, tú la sociedad? ¿Cómo recuerdas todo el ambiente? El ambiente en el 97, pues generalmente los fines de semana había una discoteca que todo el mundo iba para allá, el Yardas Pub se llamaba. El Yardas, y antes en la ciudad de Agua Prieta, pues la gente daba la vuelta en lo que era la calle 6 y posterior de la calle 6 tomaban la calle Primera por la misma avenida 6 y de la calle Primera a la Panamericana y era estar dando la vuelta en ese círculo. 6, calle 6, avenida 6, Panamericana, calle Primera. Y sí, o sea, y ahorita que comentas, pues
Y es algo muy común en todo México, sobre todo en las ciudades pequeñas, en los pueblos, la gente sale a dar la vuelta, ¿no? Y está dando vueltas constantemente sobre el mismo lugar. Retomamos aquí la nota, es cuando estaba a punto de abordar el vehículo, escuchó los quejidos de su madre y al entrar se percató de que ésta tenía el teléfono en la mano. Y bueno, aquí la madre le dice por su nombre y le pide que hable a la ambulancia. Le dijo la autora de sus días y lo único que recibió por respuesta fueron 3 balazos más que acabaron con su agonía. En un último estertor, la mujer se aferró a las piernas de su ingrato hijo, manchándole de sangre el pantalón blanco que vestía, el cual se cambió por otro. Después lo envolvió en una chamarra de uno de sus hermanos y se trasladó hasta el basurero municipal, donde junto con los guantes lo arrojó hasta el fondo de... Era lo que comentabas, Chenocio. O sea, sí arrojó la pistola. Sí. Y el pantalón. El pantalón que le manchó a su mamá de sangre. De vuelta a la ciudad, fue a la casa de su amigo, el que se salvó, lo digo, pues sin saber qué rollo, qué había pasado antes de que fueran por él. El amigo desconocía totalmente la situación. Mira, yo siempre digo una cosa, dice, siempre escuchen la voz de su conciencia. Si alguna ocasión un amigo va súbitamente a su casa y los invita a salir, y si ustedes sienten algo, no vayan. O sea, yo no sé, ¿verdad? A lo mejor él no se dio cuenta, pero es que la maldad es tremenda. O sea, el mal, lo percibes, el mal. Pero la mente del psicópata es muy convencedora. Sí, porque, bueno, yo lo poco o mucho que he leído sobre la psique del psicópata es de que ellos no experimentan emociones, ¿no? Que para ellos matar a una persona es similar a como matar un insecto, una es cucaracha. Normal, lo normalizan en su mente. Sí, es como, ok, no es la pasa. Psicopatía del criminal. Sí, nunca siente miedo, nunca siente... ¿A quién invitó a dar la vuelta al amigo por algunas calles de la ciudad hasta que fue detenido por la policía? Ya estando confeso, manifestó que había planeado tirar las 2 pistolas y hacer creer a la gente y a las autoridades que el móvil de los homicidios se debía a unos asuntos relacionados con drogas. O sea, iba a incriminar, o sea, no incriminar, no sé cuál es la palabra. O sea, era su coartada, pues, o sea, que era por otros asuntos, ¿no? De drogas. Para los agentes investigadores y el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, resultó sorprendente que el criminal no mostrara en ningún momento signos de arrepentimiento y sí asegurara que si se encontrara en las mismas circunstancias, lo volvería a hacer. Incluso el joven fue sometido a 2 exámenes antidoping, mostrándose los investigadores aún más confundidos ya que el resultado de ambas pruebas fue negativo. Esto indica que el muchacho cometió los crímenes conscientemente y en forma premeditada. O sea, pues no hubo arrepentimiento, ¿no? Y hasta la fecha, no se ha arrepentido. De hecho, vino Guaprieta para rematar a su hermana, que tampoco la encontró. Se escondió en su casa y ya no salió. Y fue al cementerio de sus papás. O sea que está libre. Está libre. Hay que recordar que cuando cometió esos hechos era menor de edad. Y debemos recordar que los menores tienen un juicio un poco diferente. Muchas personas piensan que por ser menor de edad no van a tener una condena. Sí la hay. Y creen que cumpliendo los 18 años pueden salir en libertad. No es así. Antes era el cotume, le llamaban. Ahora no es el cotume, se le llama de otra manera. Pero estamos hablando que si cometes un delito siendo menor de edad, obviamente no te van a dar una condena como si fueras un adulto por un homicidio. Pueden ser, han subido. Eso habla bien de las leyes mexicanas porque se ha podido cambiar un poquito eso. Si antes te daban 40 años por un homicidio, ahora te pueden dar hasta 80 años. Han entrado otras leyes como el feminicidio. En este caso fue familiar. Hubiera entrado el feminicidio por la mamá.
homicidio. Y esa ya es hubiese sido un agravante si hubiese ocurrido en esta época, ¿no? Sí, es un agravante. En aquella época se tipificaba nomás y como se aplica homicidio. otra ley, se aplica la ley Salva. La ley Salva es la que protege a la familia. Ahí entran los hijos menores de edad también. Hubiera entrado el papá también en la ley Salva, que son leyes que han salido precisamente por eso, ¿no? Por cómo se ha dado estas situaciones. Él cumple una condena que abarca hasta, creo, los 21 años salió, no estoy segura. A los 21 años. O sea, solamente estuvo en prisión como 3 años, 3, 4 años. 5 años estuvo en prisión. Se supone que al cumplir la mayoría de edad tendría que haber quedado en libertad, pero por la agravante del homicidio fueron 5 años. Pero no le pudieron dar más porque era menor de edad cuando lo cometió. Es lo que ahora están peleando las leyes, porque pues hay menores de edad que han cometido crímenes así o más grotescos y bueno, no pueden recibir una condena. Lo acabamos de ver hace poquito con las chicas que desvivieron a una compañerita aquí en el estado, ¿no? En el estado. No recuerdo, fue hace unos meses, ¿no? En Sonoita fue. Fue en Sonoita, sí. ¿Verdad? Y cometieron muchos delitos porque aparte de que fue un feminicidio, porque el feminicidio hay que tomar en cuenta que no lo comete nada más el hombre, el feminicidio puede ser de mujer a mujer, ¿ok? Inhumaron el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Lo sepultaron sin autorización, porque para sepultar un cuerpo, inhumarlo, hay que tener un permiso, ¿no? Porque se tiene que hacer un acta de fallecimiento, necropsia, etcétera, ¿no? Estas niñas pues inhumaron el cuerpo. El matrimonio y los jovencitos fueron velados el lunes 17 en el interior de la iglesia del Sagrado Corazón, a la que todos los domingos asistían. Me comentabas que estaba tocando la guitarra, ¿no? Sí, cuando tenía la instalación de la PJ, ya que está la iglesia, en el ayuntamiento estaba en la oficina de la Policía Estatal. Y estaba la puerta abierta por la calle 7. Y cuando iba a salir, le dijo uno a la gente: ¿quiere ver a tu papá en el policía? No, dijo que no le interesaba, que no le importaba. O sea, dijeron: ¿quieres asomarte para que veas el corte? El corte fúnebre, sí, porque la iglesia estaba enfrente, ¿no? De donde estaba detenido. Sí, exacto. Y ahí estaba, tocando la guitarra, muy tranquilo. Mientras pasaba el cortejo fúnebre, él tranquilamente tocaba la guitarra, ¿no? Y el oficial dijo si quería verlo por última vez. Dijo que no interesaba. Mientras miles de aguapretenses consternados acudían la tarde y noche del lunes a velar los restos mortales de la conocida familia, su hijo, el que les quitó la vida, se entretenía en el interior de las oficinas tocando la guitarra. Aquí está, en el periódico está. Sí, pues se puso toda la historia completa. Toda la historia completa. No obstante, ser un joven aparentemente tranquilo en su interior guardaba un profundo resentimiento contra sus padres y hermanos, ya que según su versión no lo querían y siempre lo regañaban. Ya estuvo. Digo, estaba demasiado fuerte. Cheno, pues una historia de crimen que, pues imagino cómo ha de haber conmocionado. Si yo, que lo estoy leyendo, ¿cuántos años después? No sé. ¿Cuántos años hace de eso? Y aquí se salvaron los otros. 30. Que es que le siga leyendo. Claro, síguele, pues bueno, adelante. No, es que te comento, o sea, yo que no lo viví, estoy consternado, no me puedo imaginar el nivel de asombro de la sociedad en aquel entonces. Debió haber sido una cosa tremendísima. El impacto. A nivel nacional e internacional. Fue un shock para quienes conocían a esta persona. Era de no creerse. ¿Por qué? Porque era una persona tranquila, era una persona que no era problemática, era amigable, inteligente, no en exceso, era promedio normal. Bonachón, no se miraba retraído, era una persona común y corriente. Y era una familia muy conocida de Agua Prieta. Y estoy muy bonitas, estoy viendo las fotografías, era una familia muy bonita, la señora muy guapa. Y familia que pues acudía a eventos, a misa. La señora muy guapa, muy elegante, se mira. Muy bonita la familia.
muy bonita familia, o sea, qué pena. El martes 18 muy temprano, mientras sus padres y hermanos eran bajados a su última morada, en los 4 lotes que hacía apenas una semana el padre había adquirido en el cementerio, Jardines de Cristo Rey, el homicida arribaba al Centro Intermedio de Readaptación Social de Hermosillo, donde aparte de ser recluido por su proceder y extrema peligrosidad, será sometido a un tratamiento psicológico profesional. Aunque de acuerdo con la ley tiene derecho a recuperar su libertad cuando cumpla su mayoría de edad, era lo que comentabas ahorita. El subsecretario de Gobierno, Adolfo Hernández, y el consejero instructor del COTUME, Javier Gutiérrez, manifestaron que de ninguna manera será acreedora de este beneficio, ya que su comportamiento requiere de un largo tratamiento, además de que no es posible dejar en libertad a un potencial asesino, máxime que en sus deseos de venganza incluyó a otras personas. Los de la lista y a su hermana. Y la lista era amplia. Algunas personas. ¿Tuviste esa lista, Cheno? Sí. ¿Tú como periodista? Sí, de hecho la publiqué. Ah, caramba, tú. Ahí está abajo. O sea, publiqué los nombres y quiénes iban a ser. O sea, el reporte especial lo hiciste. ¿Tú fuiste el que hizo el reporte especial? Sí. Ahí está un vecino y un amigo que me manifiesta que los quería matar. Los funerales de la familia asesinada por su propio hijo, que por motivos que únicamente él sabe, constituyeron un motivo de duelo general en esta frontera, en la cual gozaban de especial estimación. A maestros, compañeros de estudios de los gemelos, del mismo homicida, protagonizaron estremecedoras escenas de dolor durante el sepelio. La tragedia consternó a los aguapretenses y convirtió una vez más a esta frontera en un foco de atención mundial, ya que al investigar el sonado caso, acudieron gran cantidad de reporteros de diferentes medios de la prensa, radio y televisión, tanto estatal, nacional como extranjera. La pregunta que mucha gente se hace, estoy leyendo la publicación del momento, ¿no? Por eso lo leo en presente, ¿no? Porque fue en el momento. La pregunta que mucha gente se hace en Agua Prieta y que los expertos en cuestiones de la mente aún no atinan a responder es: ¿fue únicamente la negativa de sus padres dejar de asistir a una fiesta donde se reuniría con sus amigos más cercanos lo que desencadenó la tragedia? Digo, a lo mejor si la siguiente semana no le hubieran dado permiso de ir a los videojuegos, o no le hubieran dado permiso de ir al cine, o no le hubieran hecho su comida favorita. O no le hubiesen hecho su comida favorita. O hay mucho de fondo en este sangriento e impactante caso. Ojalá que esto no quede así. Estamos viendo, tengo en mis manos el periódico. Se aprecia la fotografía familiar, se aprecian los servicios fúnebres, se aprecia la fotografía del homicida. Y parece, me recuerda mucho, es que era un tumulto en el panteón. O sea, pareciera como si hubiese sido una figura, ¿no? Ya ves cuando fallece una figura pública, cómo se abarrotan los panteones, pues era casi lo mismo. Eran muy conocidos. Era una familia muy agradable, tenían muchas amistades y mucha familia aquí. Y muy queridos, ¿no? Así pues por lo que se ve. Y prosigue ¿es en esta edición, Cheno? No, ya por eso le dio seguimiento. Ah, ok, me tienes aquí. No, ok, gracias a Dios se terminó la lectura. Y luego, lo más ilógico que con la psicóloga que tenía, se casó con la psicóloga. ¿Cómo? Y se fue con la Brasil. A ver, ¿cómo? La psicóloga que lo atendía. ¿Se casó con su psicóloga? La psicóloga que lo atendió cuando estaba él después de que pasó su proceso. Se casó con ella. Se fue a vivir a Brasil un tiempo. Es neta. Uh-huh. Sí. Que luego también se casó con la abogada, el abogado que tenía. Ah, se divorció de la psicóloga y se volvió a casar. Todo eso está documentado. Sí. Sí. Pues digo, qué lógico, ¿va? Que la misma gente que lo atendía. No cabe duda que la realidad supera a la ficción, porque cuando empezamos a hablar al inicio del programa, dije yo, sí, me recuerda el caso de Amityville.
y han escrito novelas y han hecho películas y es neta, han hecho películas del caso de Amityville. No, o sea, la realidad supera la ficción. ¿Y qué pasó en Agua Prieta? O sea, cuando recién comencé, o sea, fue yo, es que hay un caso de Ronald DeFeo, se llamaba el fulano que mata a sus padres, mata a su papá, mamá, hermanos, a sangre fría, y después de eso todavía se va a un bar y se toma una cerveza, y es el mismo patrón, nomás que él argumenta, porque este es un caso real, de que a él el diablo o demonios le habían ordenado cometer el crimen. Digo, por lo menos, pues él, no digo que fue eso, pero bien pudo haber dicho eso. Pero definitivamente de que fue algo demoníaco, o sea, definitivamente para poder llevar a cabo un crimen de definitivamente debes de estar endemoniado. O sea, porque yo no encuentro... Y vive muy tranquilo el muchacho, como si nada, como si nunca hubiera hecho nada. Tú lo miraste, tú lo viste. Sí, cuando vino aquí a Agua Prieta. Sí, okay. O sea, después de eso, él vino a rematar a su hermana. No es que no la encontró. Pero el día que cometió el acto, ¿cómo se miraba él? ¿Tranquilo, nervioso? Tranquilo, ni temblaba, ¿no? Normal. Como si nada. Como si nada andaba el muchacho. Como si muy nada. Tranquilo. Pues dice que hasta se puso a tocar la guitarra. ¿Sí? ¿Comió? Pidió comida ahí y le dieron comida y todo. No dudo que hasta sepas qué pidió de comer. Sí, estaba comiendo un pollo empanizado, me acuerdo. Ay, porque yo estaba en las oficinas ahí. Sí, un gran periodista, sin lugar a dudas. Mi amplio reconocimiento, ¿no? Y daba mucho miedo nomás de verla su tranquilidad. ¿A ti te daba miedo? Sí, daba miedo. ¿A ti te daba miedo? Y vaya que has visto... Y me ha tocado ver muchas cosas. Has visto muchos crímenes, has visto muchos asesinos. Pero la tranquilidad que tenía te da demasiado miedo. Da miedo. Después de que sabes que cometen un acto tan atroz, y ver una persona tranquila da miedo. Porque no sabes qué esperas con él. Yo quedé muy impactado sobre esa nota. Y hasta la fecha todavía. Que siga viviendo tan tranquilamente, normal lleva su vida. O sea, ¿cómo saben que vino a rematar a la hermana? O sea, ¿cómo saben? ¿Lo detuvo la policía o en qué te basas? No, porque la hermana habló cuando vino. ¿A quién le habló? A la policía. Oh, ¿qué? O sea, la hermana lo reportó. Porque fue a su casa a tocarle, pues más que la hermana no le habló, no abrió la puerta. Dijo que ahí estaba su hermano. Que venía ¿La hermana sigue viviendo donde mismo? Sí, vive en el mismo lugar donde mataron a sus papás. Y llegó y le tocó y le dijo que la iba a matar, que venía a matarla. Eso le dijo. Caramba. Ya fue cuando la policía otra vez de nuevo y cuando lo encontró y se fue al cementerio otra vez para allá. Lo encontraron en el cementerio. Mira, Lali, no sé si has escuchado los programas de Adimensional. Chenos siempre nos presenta casos. Porque Adimensional no solamente hablamos de fantasmas ni de ovnis. De hecho, tenemos temas. Miguel Aceves, que es un colaborador, tiene una sección que se llama Terror de la Vida Real y nos ha hablado de los supervolcanes, nos ha hablado de las abejas, de que están a punto de extinguirse y de qué va a pasar si se acaban las abejas, que se va a acabar el mundo, o si hay un megavolcán o un tsunami. Y nos habló en Terror de la Vida Real sobre los psicópatas, nos habló ya de los psicópatas y nos habló. Y es un programa que no solamente habla de lo paranormal, sino habla también de crímenes y habla de situaciones que escapan de la comprensión, que van más allá del entendimiento, porque sin lugar a dudas la mente humana es un misterio y es una cosa que tú no te puedes explicar. Yo siempre le digo, Chino, siempre que vienes me dejas impactado. Pero hoy, o sea, yo el caso, antes de entrar al programa o que platicamos, Chino, ¿qué nos vas a hablar? Y siempre nos sorprendes, pero realmente hoy sí me dejaste muy impactado porque yo no conocía el caso como me lo desmenuzaron. Pues aquí también los dos, porque tú como habitante de Agua Prieta, algo que quieran agregar a este programa, a este episodio. Pero yo no me explico cómo puede vivir así el muchacho tan tranquilamente. Y yo me imagino que, no me explico. Digo, eso no es algo que se cure, ¿no? Pues aquí yo pienso que todos debemos de cuidar nuestra salud mental. Conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestro entorno, nuestra familia, compañeros de trabajo. Y hoy en día hay muchas alertas. Hoy en día con lo que son las redes sociales tenemos más acceso a conocer este tipo de historias. Tenemos acceso a
a saber cómo funciona la mente criminal. Entonces debemos atendernos mentalmente y debemos prender nuestros focos de alerta. Por lo general, el psicópata se maneja como él se manejó, perfil bajo, una persona estándar. Y inclusive que raya en la bondad. Así es. O sea, que raya en la bondad, en de que dices tú, no, pues que es imposible que esta persona haya podido hacer esto. Porque lo hemos visto en los casos de psicópatas gays, ¿no? Que inclusive hasta se vestía de payaso y animaba fiestas infantiles. Atraía a los niños. Y era un quién sabe cuántos cuerpos se encontraron. O sea, es muy cierto lo que dices. O sea, no recuerdo, nos dijo el promedio de cuántos psicópatas que existían por 100 personas. ¿Te acuerdas en el programa cuando nos habló Miguel Aceves sobre psicópatas? Qué miedo. O sea, esto da más miedo que los fantasmas. Sí, porque están físicos. Esto da más miedo que las historias de terror, que da más miedo que los extraterrestres. Porque no sabes qué tienes en tu casa. El monstruo, los monstruos que tenemos en nuestra mente dan más miedo que cualquier historia de terror. Yo con esto quiero cerrar el programa. Lali, un placer haberte tenido en esta emisión de Adimensional. Igualmente. Estoy muy bendecidos de tenerte. Lali Noriega en Adimensional. Lali Noriega, ¿dónde te pueden seguir? Sabemos que pues tú tienes tus redes, la gente te sigue. ¿Cómo te puede contactar la gente? Sobre todo la gente que te escuchó, tus acertados comentarios, tu conocimiento que tienes del tema. Sabes mucho de leyes, sabes mucho de la policía, sabes mucho. Las personas de Agua Prieta sabemos el porqué. ¿Lo sabes? ¿Dónde te puede seguir la gente? En Lali Noriega Paranormal, en Facebook. Lali Noriega Paranormal en Facebook. Pues Cheno ya todo el mundo sabe. Jesús Cheno Bustamante igual en Facebook. Muchas gracias, Lali, por haber estado en Adimensional. Gracias por invitarme. Jesús Cheno. Buenas noches. Un programa de Adimensional para ti solito, Cheno. Pero quiero decirte que reconozco tu trabajo de tantos años. A hoy en día ves cualquiera es periodista, cualquiera, pero no. O sea, el periodismo es una cosa, mis respetos para el periodista de verdad. Entonces te reconozco, no solamente, o sea, eres parte de la historia viva de Agua Prieta, porque más de 36 años técnicamente eres el secretario de la historia de Agua Prieta, porque estás documentando todo. O sea, me tocó los peores casos. Podría ser ¿cómo se le llaman a los que tienen esos puestos que les dan en el ayuntamiento? Cronista de Agua Prieta. Uh-huh. Sin problema, porque la documentación, la historia, las fotos, nos has contado historias que pasaron en Agua Prieta hace más de 20 años que nadie conocía, inclusive yo creo que gente de Agua Prieta no conoce. Pero es que la persona, el pueblo o las sociedades que no conocen sus errores de su pasado, de su historia, están condenados a volver a repetir estas historias. Te agradezco mucho, reconozco lo que nos has traído un quilombo, como dicen allá en Colombia, nos trajiste un quilombo aquí. Amigos, Gerardo Romero en los controles de cabina, Rafael Oseguera. Esto fue Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Adimensional.
Adimensional, enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional.